los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bendito sea Dios. Pueden sentarse. Aquí vamos a ver, amados hermanos, primeramente palabra fiel. Es una palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Dice, si alguno anhela obispado, esto no es porque un hombre le diga a usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es tal persona, usted tiene tal ministerio. Aquí podemos ver que dice, si alguno anhela obispado, es un deseo. Y ese deseo lo pone Dios para los fieles de Dios, para los verdaderamente hijos de Dios. Amén. Ese Aleluya. deseo lo pone Dios a través de su Santo Espíritu. Porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es un anhelo, un deseo que nace del corazón. Pero estaremos viendo, porque hay muchos que se han puesto por sí mismos, que se han puesto pero con otros pensamientos, con otras artimañas, no con el deseo de glorificar al Dios Todopoderoso, sino con el deseo de engrandecerse, de enriquecerse ellos mismos. Amén, aleluya. Pero dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer, que no tenga 2, 3 y que no ande picando por acá y picando por allá, sino que sea fiel. Dice, sea irreprensible primeramente, pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Que no tenga de qué lo acusen. Y si lo acusan, sea mintiendo falsamente. Si de algo lo están acusando, sea mentira. Pero si lo están acusando y eso de lo que lo acusan es verdad, pues no califica. No está calificado. Dice, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir? Hombre que tiene una esposa. Hombre que tiene solamente una mujer. Hombre que se haya casado solo una vez. Un hombre que se haya casado solamente una vez. No 2 veces, no 3 veces, sino una sola vez. Amén. Podemos ver hoy personas se casan, se recasan, los que se llaman pastores a sí mismos, dejan a una y se van con otra. Le quitan la mujer al hermano, le quitan la mujer y viceversa también. Le quitan la mujer a los de la congregación, al hermano que está en la congregación, y vienen y se casan, se divorcian y se casan. Estos no califican, porque la palabra de Dios dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Desde ese momento que le quitó la mujer al hermano, ya no es irreprensible. Ya no es irreprensible. Amén. Y es necesario ser irreprensible. Hombre que se haya casado solo una vez. O que haya enviudado, que su mujer haya fallecido, haya muerto, tiene la autoridad de poder volverse a casar. Porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No dice que hasta que el hombre lo separe, hasta que la muerte. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Entonces debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 10 y 11. Primera de Corintios 7,
capítulo 7, perdón, versículos 10 y 11. 7, 10 y 11. Dice la palabra: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿O qué? O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí podemos ver el mandato de quién es, dice. Mando, dice Pablo, no yo, sino ¿quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se quiere separar, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, el obispo primeramente tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios lo estableció, porque Dios lo mandó, porque lo que Dios ha mandado tiene que obedecerse sí o sí. Aquí no hay excusas de que yo voy a hacer esto porque yo quiero, no. El siervo de Dios tiene que ser irreprensible primeramente en obediencia a la palabra, obedeciendo los estatutos, los estándares, todo lo que Dios ha ordenado a la iglesia. Amén. Todo lo que Dios nos ha mandado, debemos de nosotros enseñarlo tal cual está, sin quitar, sin añadir, sino siendo fieles a aquel que nos ha llamado, fieles a Dios, porque Él nos ha puesto, no nos hemos llamado nosotros mismos, sino que Él nos ha llamado. Otro versículo más, Romanos capítulo 7, 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3. Dice la palabra: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será Adúltera. entonces, de la misma manera, si el hombre se une a otra mujer estando su mujer viva, está bien, es lo mismito. Entonces, aquí podemos ver que todo aquel que se ha casado, que se ha recasado, que se ha divorciado y su mujer sigue viva, está en pecado y está incumpliendo los estándares de Dios. No está cumpliendo lo que Dios le está mandando. Primeramente, no es irreprensible porque le pueden decir, ¿sabes qué? Tú le quitaste la mujer a tal y estás predicando. Amén. De la misma manera, la mujer que predica también, si predica, si comparte la palabra, tiene que ser irreprensible. Dice la palabra ahí, los diáconos, las mujeres también, diáconas, no sé diáconos, pero en mujer. Más adelante dice, pero yo lo estoy enseñando Bendito sea Dios. Dice la palabra, sobrio, dice, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bendito sea Dios. Sobrio, que quiere decir sobrio, que sea dueño de sí mismo, que pueda dominarse a sí mismo, alguien que esté firme, que tenga la firmeza en la palabra, porque solamente la firmeza en la palabra puede dominarnos. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo. Sobrios, prudente, decoroso, hospedador.
Vamos a leer Tito 1, 6 al 9. Tito 1, 6 al 9. Dice la palabra: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito sea Dios. Entonces, si es fiel a la palabra, si es fiel a Dios, si es fiel a su esposa, tiene la autoridad y tiene la aprobación Amén. de Dios. Aleluya. La aprobación de Dios no es cuando yo digo Dios me aprobó, es cuando la palabra me enseña que Dios me está aprobando por medio de su palabra. Así es, amén. Aleluya. Cuando Dios me aprueba, Él no me manda una voz y me dice, ¿sabes qué? Eso es aprobado. Cuando la palabra viene a mí, me dice cómo estoy, me escudriña, cómo ando caminando y cómo estoy viviendo. La palabra es que me da a conocer cómo estoy yo. Y es allí donde Dios me dice, tú estás aprobado. Pero cuando estoy reprobado en algo, la palabra me lo enseña también. Tienes que arreglar tu vida y me lo dice. No es que Dios le va a hablar aquí al oído. Como muchos dicen, Dios me habló aquí y escuché la voz audible. No, tenemos la palabra más segura, la profecía más segura. Amén. Que debemos de estar atentos como a una antorcha encendida, dice la palabra. Amén. A escucharla, porque a través de esta palabra obtenemos la sabiduría, el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Así es, amén. A través de la palabra es el único medio donde Dios se comunica con nosotros. Cuando nosotros le hablamos en la oración, Él nos habla a través de su palabra. Oramos, cantamos, Él nos está hablando por su palabra. Le dimos alabanza, ahora Él nos está dando en su palabra. Bendito sea Dios. A unos para exhortación y a otros de consolación y a otros que le dice, tú sigue adelante. Así pasa. Como dice que al que es obediente es medicina, refrigerio, pero al que no es obediente es martillo, es espada. Corta hasta partir el alma, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, vamos a seguir viendo. 2, 23 al 26. Segunda de Timoteo 2, 23 al 26. Dice la palabra, mire. 23. Pero desecha las cuestiones necias, dice, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Todo aquel que se ha desviado del bendito mandamiento del Padre Celestial y que está llevando la palabra de Dios conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, ese está, dice la palabra de Dios, en pos y cautivos a voluntad de ¿quién? De Satanás. Amén.
¿Y nosotros para qué estamos? Para corregirlo, dice, con mansedumbre. El obispo está para eso, por eso debe ser amable, apacible, debe de ser, dice la palabra, no contencioso, siervo del Señor, no debe de ser, dice, contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Debemos de ser prudentes. El obispo, el siervo del Señor, tiene que ser alguien que tenga el dominio propio. Tiene que tener ese fruto que lo da el Espíritu Santo. Amén. Dominio propio. Es un fruto que nosotros lo tenemos. Debemos de ejercitarlo. Bendito sea Dios. Para corregir, dice, con mansedumbre a los que se oponen. Para corregir, dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizás, dice, no sabe, ¿verdad? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué quizás? Porque están leyendo la misma Biblia. Porque están leyendo la misma palabra. Y ellos mismos voluntariamente se hacen los equivocados. Y son instrumentos de nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros no sabemos si es voluntariamente o lo están haciendo porque están engañados. Pero nosotros debemos de corregirlos. Decirles en buena manera que se enderecen. Bendito sea Dios. Pero el siervo, dice el obispo, debe de ser no contencioso. Otro versículo más. Vamos a leer. Dice, no pendenciero, que no pelea o no causa riñas. También, que no saca provecho también. Aquí dice el 3, el 2. No dado al vino, no pendenciero, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. No codicioso. Bendito sea Dios. Pendenciero. Esa palabra aquí donde dice pendenciero, decoroso, dice hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es alguien que está buscando pelear siempre, que es iracundo, que siempre quiere ir a los golpes, con nada lo sacan de quicio. No tiene que ser así. Bendito sea Dios. Entonces estos son los requisitos para los que anhelan obispado, para los que anhelan ser siervos útiles al Señor. Para aquellos que tienen el deseo de compartir la palabra, tienen que tener estos requisitos. Tienen que cumplir todos los requisitos. Muchos tienen algunos de los requisitos, algunos, pero tienen que llenar todo lo que está formulado, lo que vamos a ver aquí. Después voy a repetir todo por completo. Bendito sea Dios. Pendenciero, bendito sea Dios. Vamos a leer Hechos 20, 33 a 35. Podemos ver algunos que sacan provecho de los demás también. Quieren sacar provecho de los demás, codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos no son aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque van detrás del dinero de la gente, detrás del bolsillo de la gente, sacando y sacando y sacando como pretextos. 20, 33 a 35 dice la palabra. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Que no sea codicioso, dice, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí podemos ver. Detengámonos un poco aquí. Amén. Porque he escuchado esto muchas veces. Amén. Que dicen, hermano, es mejor dar que recibir. Traiga sus diezmos al altar. Traiga su ofrenda al altar. Lo utilizan a conveniencia propia. El obispo, el siervo de Dios, no debe de ser así. El siervo de Dios dice que Pablo está diciendo que trabajen para que ayude a los que necesitan. Es mejor dar a los que necesitan, a los que tienen necesidad, no a aquel que está predicando y que está cobrando por predicar. No
No está hablando de eso. Entonces el obispo tiene que ser, amados hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas. El que predica no está predicando para que le paguen. El que predica no está predicando para que le lleven ofrenda. No está predicando para que lo mantengan. No. Está predicando. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto. Y Dios suple su necesidad. Y Él trabaja con sus manos, como dice Pablo. Pablo está diciendo, miren, estas manos, dice, grandotas, me han servido. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces, el siervo de Dios tiene que trabajar. Tiene que trabajar, no tiene que ser perezoso también. Porque si es perezoso, se va a ir a la costilla de los demás. Va a codiciar lo que no tiene. Va a codiciar y va a querer que aquellos le lleven allá, que lo mantengan. Nosotros, los siervos de Dios, no debemos de pensar de esa manera. Sino, si Dios nos da la vida, si Dios nos da estas manos para trabajar, hay que trabajar. Amén. Debemos de trabajar. Tenemos un ejemplo, Pablo. Como ejemplo se puso él. Aquí podemos ver que ellos buscan siempre una excusa para sacar provecho. Para sacar provecho, dice, dijo Jesús, hacen largas oraciones, dijo, como pretexto para que venga para acá. Tráigame ese de 10,000 para acá. Y el siervo de Dios no debe de buscar eso. Por pretexto, hacer largas oraciones, ayunos y tanto, hasta lo publican por eso. ¿Para qué? Para que vean que ellos están ayunando. Hasta lo publican en las redes sociales, ¿lo ha visto? Esos son los falsos. Los que han publicado todo, ¿por qué? Porque necesitan que la gente mire que ellos están en la obra de Dios. Eso es lo que dicen ellos, la obra de Dios. Y la obra de Dios no es esa. Es Cristo Jesús. Esa es la obra verdadera. Vamos a seguir, pues. Lucas. Vamos un poco rápido. Lucas 16, 13 y 14. Que Dios bendiga a los que nos miran. Hasta allá Colombia, Venezuela, bendito sea Dios. Fuerte saludo. Un abrazo. Estamos en Lucas. Lucas 16, 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, al siervo de Dios. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Aquí podemos ver quiénes son los que andan queriendo dinero de los demás. ¿Quiénes son que hacen largas oraciones para que les lleven dinero, para que lo mantengan? No son los hipócritas, los que están aparentando que son siervos de Dios y no lo son. El siervo de Dios no debe de ser como estos. Tiene que dar ejemplo, amados hermanos. Amén. Por sus Aleluya. frutos lo van a conocer a usted y a mí. Por los frutos a cada uno de aquellos siervos verdaderos del Padre Celestial. Siervos que se ponen a la disposición de Dios, no por ganancias deshonestas, no por un título, sino por amor, con ánimo pronto, como dijo Pablo, con buen deseo, para que las almas puedan salir de esas tinieblas, puedan ver la luz admirable de donde nosotros salimos. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Personas, estas son las personas que ansian tener más, poseer más, muchas riquezas, sin importar cómo la obtengan. Amén. Estas son las personas, porque está diciendo no codicioso. No tiene que ser codicioso. Un codicioso es una persona que no importa quién va a dejar, a qué familia va a dejar pobre, a qué familia va a dejar sin comer, pero traiga mi diezmo, traiga los diezmos que son míos. Estos son los que se meten disfrazados, como dijo Pablo, disfrazados de oveja, pero son lobos rapaces.
Pero el siervo del Señor no debe de ser así. Amén. No debe de tener codicioso de ganancias deshonestas. Bendito sea Dios. Estos son, como dije, por pretextos hacen largas oraciones para poder ser líderes. Dicen ellos, soy líder, soy el pastor, soy el apóstol, soy el evangelista, pero tráigame mis diezmos, porque el pastor no debe de trabajar, dicen algunos, sino que debe de ocuparse en la obra del Señor, orando por las almas. Yo velo por las almas, dicen ellos. ¿Quién vela por usted? Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús está, dice la palabra de Dios, velando por usted y por mí. Él camina con nosotros. Aquí no hay nadie más grande que Cristo. Somos siervos. Dijo Pablo, cada uno de ustedes dice, véanos a nosotros como servidores de Cristo. Eso es lo que somos. Servidores. Obispo, un servidor. Pastor es alguien que está enseñando o alimentando, que es la palabra. Dando la palabra. Pero no está para ejercer dominio de nadie, no. Sino para enseñar. Poniéndose él como ejemplo. El obispo debe de ser ejemplo de los demás. No tiene que mandar, sino hacer las cosas. Y así como él las hace, que los que están viendo las puedan imitar también. Por eso Pablo se puso como ejemplo. Amén. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como Cristo me puso para que yo lo imitara a él también. Así mismito. Servidores. Bendito sea Dios. Estos llenos de hipocresía. La hipocresía se nota. ¿Cuándo? Cuando vamos a la palabra. ¿Cómo usted conoce la hipocresía? Cuando mira aquí, ve, y pasa aquí por este lente y mira la hipocresía. Y mira el verdadero y mira el falso. ¿Cómo lo conoce? Porque Dios se lo revela. ¿Cómo? La palabra. Él nos ha dejado la palabra para que nadie nos engañe. Amén. Para que nadie nos engañe. Así que, vamos a ver. Mateo 23:14, como dice ahí, que hace largas oraciones. Usted lo va a ver. Esos son los hipócritas. Los que quieren aparentar ser siervos, ser obispos, pero, como dije, algunos requisitos los cumplen, pero el de la avaricia, el de las ganancias deshonestas, no pueden cumplirlas. Esos requisitos no los pueden cumplir ellos. Ahí fallan. Pero aquí la palabra me está diciendo que debe hacer cumplir todos estos requisitos, lo que estamos leyendo. Y si no los cumple, no puede. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver. 23:14, me da la lectura. Mateo 23:14. Dice Mateo 23:14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Gloria a Dios. Ahí podemos ver. Por pretexto, dice, hacen largas oraciones, lo mismo que hoy en día. Devoran las casas de los pobres. Hay personas que no tienen nada. Y en vez de darles, se los quitan. En vez de darles, amados hermanos, que si usaran bien lo que es tiempo hoy en día, y ellos no tuvieran avaricia, lo utilizaban para los pobres. Así es, amén. Pero lo utilizan con esa avaricia para que la gente lo llame rabí, para que la gente lo llame el súper ungido de Dios. Nosotros, el siervo de Dios debe de ser, dice, humilde. Humilde. La humildad tiene que estar dentro de nosotros. Cuando Dios lo siga usando a ustedes, más humilde. Cuando Dios lo utilice grandemente, sea más humilde. El siervo de Dios y la sierva de Dios. No creerse más que nadie. Bendito sea Dios. Vamos a leer Pedro. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Miren los falsos. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuáles? Los hipócritas, los que se han introducido, dice, encubiertamente, haciéndose pasar como obispos del Señor, haciéndose pasar como siervos de Dios. Pero usted lo va a conocer primeramente porque no hay humildad en ellos. Yo soy el pastor tal y tal y mi iglesia es tal. Pues no es la de Cristo, porque el apóstol Pablo nunca se presentó que la iglesia es tal, ¿verdad? No. Nunca, jamás. Y si me encuentra un versículo en la Biblia, démelo. Y si estoy equivocado, bendito sea Dios que me saque del error. Sáqueme del error si Pablo dijo o algún apóstol dijo, vengo de la iglesia de denominación tal y tal y me presento y soy pastor de la iglesia tal. No, falso. Y ahí podemos encontrarlo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Lo falso se conoce por los frutos, por lo que habla, por lo que dice. No es un siervo de Cristo, sino que está haciendo su propio club social. Amén. El siervo de Dios siempre va a enseñar la palabra de Dios. El siervo que ha sido llamado por Dios va a hablar de aquel que lo llamó. Si usted lo llamó un hombre, va a hablar de aquel nombre, ¿verdad? Vengo en el nombre de la iglesia Filadelfia, vengo en el nombre de la iglesia tal, vengo en el nombre, dijo Pedro, vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Así tiene que presentarse un siervo de Dios. No tiene que andar representando a nadie más que no sea nuestro Señor Jesucristo. Porque si no se ha envanecido y delira en cuestiones que nada sabe. Delira de cosas. Entonces, ese requisito no lo cumple. ¿Cuál? La altivez, el orgullo, la jactancia. No lo cumple. Tiene que cumplir todos los requisitos. Los que hemos leído ya. Bendito sea Dios. Vamos a leer, dice la palabra, aquí como dice, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible y no avaro. Vamos a leer Hebreos 13:5. Cuando alguien no va con esta buena intención, pues siempre va a sacar pecho. Va a decir, soy el apóstol o soy el pastor tal, de la iglesia tal. Bendito sea Dios. Porque aquí se conoce lo falso y lo verdadero a través del ente de la palabra, ¿verdad? Amén. Aquí lo conocemos. No hay necesidad de ir a otro lugar, sino la palabra de nuestro Padre Celestial que tenemos aquí. 13:5 de Hebreos. Dice 13:5. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia. ¿Cómo? Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El siervo de Dios vive por fe. Porque saben quién ha creído, ¿verdad? Amén. Que es poderoso aquel que si no tiene pan, le va a enviar pan. Mira aquel varón allá que estaba escondido. Llegaron los cuervos y lo alimentaron. ¿Quién los mandó? Dios. Así que fiel es aquel que nos ha llamado y Él nos sostendrá. Si no hay trabajo, Él proveerá. Él va a proveer y Él nos dará la salida. Pero no es necesario que nosotros vengamos a quitarle al pobre, hermanos. Pobre aquel que apenas tiene para comer y le digamos, él traiga su diezmo. No, hombre.
demasiado avaro sería. Traiga sus ofrendas, no, ni ofrendar quieren ya, y la gente sin trabajo. Por eso, si no tienen para pagar los biles, ¿para qué se meten en un gran local? Pueden hacer una enramadita. Pero como ellos quieren tener, al lugar le dicen iglesia. Amén. Quieren ver bonita su iglesia, la iglesia está bonita siempre. Porque la iglesia somos nosotros. Dice la palabra que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios nos hizo. Gloria a Dios. ¿Nos hizo bonitos o no? Amén. La iglesia siempre está bonita. Nosotros formamos ese cuerpo glorioso. Aleluya. Bendito sea Dios. Como dice, que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Contentos. Como dice aquí también, alguien que está enteramente preparado. Enteramente preparado. Enteramente preparado. Como dijo Pablo, ¿cómo estamos preparados? Con la palabra de Dios. ¿Cómo puede prepararse un hombre? Yendo al instituto o ser instruidos en la palabra del Señor. Siendo instruidos en la palabra del Señor. Y ahorita ¿qué estamos haciendo? Siendo instruidos estamos. Estamos aprendiendo y estamos siendo instruidos por medio del Espíritu Santo de Dios que utiliza a este barro que está aquí. Bendito sea Dios. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gálatas 1, 11 y 12. ¿Por qué Pablo está diciendo que seamos imitadores de él? ¿Será que Pablo anduvo ahí con avaricia? ¿O será que Pablo anduvo también pidiendo diezmos? ¿O será que Pablo anduvo sin trabajar también? ¿Verdad que no? No lo vemos que diga él eso, ¿verdad? Ya lo vimos en el 20, que dijo que él tenía esas grandes manotas, dijo, para trabajar. Para eso me han servido estas manos que tengo, dijo. 1, 11 y 12 de Gálatas. 11 y 12 de Gálatas. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver por qué Pablo nos está diciendo que seamos imitadores de él, ¿verdad? Ahora podemos entender, porque él no andaba codiciando la comida ni la ropa de nadie, porque no era avaro, no tenía avaricia, no era codicioso tampoco de ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces por eso nos está llamando a ser imitadores de él, así como él imita a Cristo, porque él recibió la palabra de parte y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, dice que no recibió esta palabra, dice, por hombre alguno, sino que la recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos andar con avaricia y dejar a los pobres sin comer. En vez de, como dice ahí Pablo, que Cristo nos enseñó, que Cristo nos mostró y nos enseñó que es mejor dar que recibir. Pero no está hablando que usted venga y me dé a mí. Tal vez si estoy en cama enfermo, soy un necesitado. Pero mientras yo pueda trabajar, usted tiene que ver a los que necesitan, a los que no tienen un trabajo, a las viudas, a los huérfanos y a todo aquel que no tiene para comer. No está hablando que le vayan a dar a otros, sino que trabaje, dice, ¿para qué? Para que pueda ayudar a los que tienen. Pero hoy, aviones, jets, carros del año, casas nuevas, y aún siguen pidiendo. Esto no sirve a nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, sino a sus propios vientres. Romanos 17, 18. Dice así. Vamos a leer otro versículo más. Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Y vamos avanzando en este estudio de esta palabra. Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Dice así. Si alguno, oiga, enseña otra cosa y no se conforma, estamos aprendiendo donde digo que sea apto
para enseñar, pero debe de ser enseñado por Cristo, o si no, por lo que Pablo nos enseña también. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, oiga, la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron, ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Por la avaricia. Amén. La codicia. Querer tener a costilla de otro. Querer tener solamente porque predico la palabra. Tomar la piedad como fuente de ganancia. Dice la palabra de Dios que en la iglesia primitiva todos tenían de un solo corazón, de una misma alma, dice. Y que ninguno decía de ser suyo, compartían. ¿Qué quiere decir? Que se compartían el uno con el otro. Si aquel no tenía arroz y el otro tenía azúcar, decía, hey, dame azúcar, te doy arroz. Y así. Todos eran de un mismo corazón. Pero hoy no. Hoy uno tiene que ser el que tenga más. De ahí los demás, ahí que la vean cómo le va. No. La iglesia verdadera, con los obispos verdaderos, con los siervos verdaderos, seguirá siendo así. Seguirá siendo fiel a aquel que lo ha llamado. Así como se nos ha sido enseñado, debemos de enseñar también aptos para enseñar, conocer las escrituras. Podemos ver a Timoteo en los estudios que hemos tenido pasado, que Timoteo sabía las escrituras desde la niñez, dice la palabra. Ha sabido las escrituras. Nosotros debemos de empaparnos en las escrituras, conocer las escrituras, conocer las profecías del Viejo Testamento, las del Nuevo Testamento, las que se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Cuando tenemos ese espíritu de nosotros que Dios nos ha dado, Él nos va a dar el entendimiento para entenderlas. Pero debemos de nosotros escudriñar para que Él, a través de su Santo Espíritu, nos dé la revelación de los acontecimientos, para que nosotros no vengamos a enseñar otra cosa, otra doctrina, sino la doctrina de Cristo, lo que Cristo nos enseñó, lo que Cristo nos enseñó y mandó a enseñar con los apóstoles. Aquí no tenemos otra doctrina, sino esa. Si alguno viene, dice, con una doctrina diferente, no lo reciban en casa. Tercera de Juan. Ahí podemos verlo. Vamos a leer otro versículo y terminamos. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocupados en vuestros negocios, y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a leerlo la última vez y terminamos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que el obispo, vamos a ir punto por punto, que el obispo sea, primeramente, irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Tercero, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Mire, uno tiene que ser alguien preparado en la lectura de la palabra, que tenga el conocimiento de la verdad. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos otra vez del diablo. Aquí podemos ver que tiene que cumplir todos los requisitos. No cierto, no dice los ciertos requisitos que necesita, no, todos. Requisitos de los obispos. Todo tiene que cumplir. Si tiene una sola mujer, pero es avaro, ay, ¿de qué sirve entonces? Si tiene solo una mujer y tiene ese corazón envanecido, que quiere que lo llamen el reverendo o el querubín tal. No, amados hermanos, nosotros debemos de ser humildes como siervos del Señor, marido de una sola mujer, como dice la palabra, y no un neófito. Alguien neófito es que no tiene el conocimiento de las Escrituras. Amén. Que cualquiera lo puede engañar. Así que, amados hermanos, esto ha sido todo y que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios.